Y entonces no sabéis lo complicado que es estar en un país en el que la gente no cree mucho en esto. Y luego la gente, al principio, tenían terror de los diseñadores. Ahora, poco a poco, van confiando, pero tienen mucho miedo. O sea, ellos siempre se prefiere tener una marca copiada, tener una marca inexistente, tener una marca sin filosofía. Lo bueno de lo mío es que yo tengo ya hecho, como dice Fernando, yo me metí en mi cuevecilla esta durante unos años y yo tengo un lenguaje propio que yo ahora le llamo agatizar. Y entonces ese lenguaje, pues con gente mejor, con gente peor, pues tú lo tienes y puedes agatizar lo que te dé la gana, siempre y cuando, por supuesto, seas coherente, nunca uses colores como el negro, como colores oscuros, no hagas cosas tristes, puedes usar en un momento dado un morado, puedes usar un marrón, pero siempre mezclado. Bueno, tienes un lenguaje, pero hay gente que prefiere hacer muchas marcas sin lenguaje, sin alma, sin ideas, y les molesta que haya una personalidad detrás de una marca. Y yo creo que es como si yo tuviera un cuadro, yo preferiría 1000 veces tener un Andy Warhol verdadero que un Andy Warhol falso, ¿no? Porque es que eso es una copia. O sea, si me puedo comprar un póster de uno que hay aquí en Zaragoza que hace cosas parecidas a Andy Warhol, pero no sé qué valor tendría eso en el salón de mi casa. Bueno, pues a lo mejor sí tenía alguno, pero... y entonces yo creo que hay que volver a valorar, a perder el miedo y a que la gente diga, bueno, pues oye, qué bien que nos lo haga un diseñador con unas ideas y que luche por que eso se haga lo mejor posible y que detrás de eso haya una coherencia intelectual, ¿no? Por ejemplo, para mí, parte fundamental de mi proyecto vital y de mi proyecto de diseño es la ecología y también un poco la ética, ¿no? Pero no lo digo por ser aprovechada, es que de verdad lo digo porque estoy convencidísima, ¿no? Entonces, eso ya está hecho, solamente tienes que aplicarlo. Entonces, lo que me gustaría, ahora que estoy delante de tantísimos empresarios, es animaros a que confiéis en las marcas, que en las marcas reales, las marcas, porque es mucho más, yo confío mucho más en Rafael Nadal que en una máquina que tire las pelotas así.